El frisón es un caballo que morfológicamente enamora a muchísima gente. Un pelaje de color negro intenso, con crines y colas largas y pobladas, caballos altos e imponentes. Es un caballo originario de Holanda, y aunque sí es cierto que despierta mucha admiración su físico, la pregunta es: ¿sirve esta raza para doma clásica? Si buscamos por internet, Wikipedia, que es como una enciclopedia online, dice lo siguiente: se suele usar en competencias de doma clásica debido a su imponente aspecto y su movimiento, además de una gran agilidad y facilidades de aprendizaje en bailes que le pueden enseñar. Como puedes ver, Wikipedia dice que sí, es apto para doma clásica, pero si buscamos fuera de esta enciclopedia, nos dicen que el frisón se suele ver en la disciplina de enganches, ya que tiene muchas de las cualidades de un caballo de tiro. Para los que no sepáis, se denomina caballo de tiro aquellos que morfológicamente y biomecánicamente son aptos para arrastrar peso. Según internet, hay 5 razas principales de caballos de tiro: frisón, percherón, belga, gypsy banner y Clydesdales. De nuevo aparece el frisón. Como último dato, para que veáis que el frisón siempre ha sido un caballo de tiro, hubo una época que la raza casi se extingue, y fue cuando se dejó de utilizar el caballo para hacer trabajos en el campo y ya se inventaron los vehículos a motor. Y ahora la gran pregunta: ¿por qué al ser un caballo de tiro la gente lo ha convertido en un caballo de silla? Esta respuesta no la sé con certeza. Lo que yo imagino es que al ser un caballo con un físico tan llamativo y al haber más demanda de caballos de silla que de tiro, han ido perfeccionando su físico para hacerlo más estilizado para que se vea como caballo de silla. Así que hoy en día existen 2 clases de frisones: el barroco, siendo caballo de tiro, y el deportivo, destinado a ser un caballo de silla. Entonces, ¿eso quiere decir que los frisones deportivos sí pueden servir para la doma clásica? Si sois de ver concursos de doma clásica, veréis que pocos frisones hay en estos concursos, y menos que hayan ganado algo importante en el mundo de la competición de doma clásica. Creo que esto ya contesta la pregunta. No, el caballo frisón no sirve para la doma clásica, y me atrevo a decir que tampoco es un caballo que sirva para la silla, por mucho que manipulen su ADN para que se vea un caballo deportivo. Los caballos de tiro son caballos poco flexibles. Estos trabajan muy rígidos. El frisón, en especial, es un caballo que por naturaleza ya se mueve muy invertido. Cuando un caballo tiene esta naturaleza, ponerlo redondo y que trabaje con el dorso, se necesita una buena técnica, paciencia y muchísimo tiempo. O sea, no es nada fácil, y dependiendo de qué domadores, no son capaces de conseguirlo, y muchos otros prefieren otras razas más fáciles que complicarse la vida con un frisón. Sí es cierto que hay algunos frisones que se ven en esta disciplina, así que imposible no es, pero poner un frisón en doma clásica es todo un reto. También es cierto que los movimientos de este caballo no son nada cómodos, ya que al contrario que se dice por internet, no suele ser un caballo ágil, sino más bien pesado. Si realmente fuera ágil, también podría valer para salto, pero le falta agilidad para saltar. Si todo esto le sumamos que cuesta mucho que un frisón trabaje con el dorso, aquí ya tenemos la razón de la incomodidad de sus movimientos, y a consecuencia montarlo no es una experiencia muy agradable. Lo que gusta del frisón, aparte del físico, son los movimientos que tienen las manos, ya que las eleva mucho. Es algo que cautiva la mirada de los menos expertos, ya que para que un caballo sea válido para doma clásica, lo más importante son los pies más que las manos. Si destinamos un caballo a la doma clásica que por naturaleza ya arremete a los posteriores, nos será mucho más fácil domarlo porque no tenemos que luchar contra su naturaleza. El frisón, cierto es que las manos las mueve muy bien, pero no es un caballo que principalmente sepa arremeter los posteriores, por lo tanto nos costará mucho que trabaje con el dorso. Todo lo que explico aquí es generalizado. Siempre puede haber algún que otro frisón que tenga aptitudes para la doma, pero no es lo normal en esta raza. ¡Hasta la próxima, caballistas!